¿Ya estaba grabando? Se está grabando la llamada. Ok. Esta llamada está tomando notas. ¿Qué tal, Gigi? Se olvidó de nosotros, muy mal. Quéjense con ella. Hagan un PQR y díganle por qué no ha vuelto a aparecer. Bueno, muchachos, bienvenidos a Física. Esta es la tercera clase. El día de hoy vamos a ver Cinemática 2. Ya vieron Cinemática 1, pero con otro nombre. Bueno, para ponerlos a prueba, si pusieron atención a la clase de edad, vamos a empezar con una preguntita. Les voy a dar. Esta necesitan como 3 minutos más o menos, pero está sencilla. Es muy de MRUA. Los veré, los veré. A ver qué tal les va. Santiago, ahorita respondo preguntas. Primero, un momentico de preguntita. Quiero ver que traten de resolverla y ya después empiezo a explicarla. ¿Ok? Diez segunditos. Mentira, 5. 3, 2 y 1. Finalizo, muchachos. Qué cosa tan rara estoy viendo. Perdonen las pintas, pero hoy fue día de simulacro, muchachos. Hoy estoy todo el día haciendo un simulacro. Me muero. Estoy aquí con 2 neuronas despiertas, dando descanso. Como siempre, como raro. Entonces, ahora sí, quiero que me envíen por el chat cuál fue su respuesta. A ver qué tanto se acertaron o qué no. O si pudieran resolverla. Lo necesito despierto. La distancia no cambia. ¿Mm? ¿Seguro? 320, 80 kilómetros, 320.
es 20. Ok, sí, veo a varios pilitos, a pillos que están. Uy, 0,32. Creo que te pasaste con unos ceros, Brian. Sí, segura. A ver, puse es que 20. No, no, no. Bueno, espérenme, que se los voy a pasar al Hydro, porque se me olvidó pasarlo en Hydro para poder resaltarlo en el tablero. Entonces, compartir esta pantalla. Ok. Uf, se ve re chiquito. Bueno, nos dicen que hay dos carritos que se llevan una velocidad constante de 60 kilómetros por hora. Entonces decimos que tenemos dos carritos acá que hacen pi. Perdón, mis dibujos. No estoy en tónica artística. Hoy no tengo ánimos. Y que están separados por 240 metros. Y que van a una velocidad de 60 kilómetros hora los dos. Uy, kilómetro. Uy, algunos me están diciendo que kilómetros. Ah, ok, ya digo, por eso Brian dice 0,32 kilómetros. Ok, sí. Yo acá viendo bien sus respuestas, muchachos. Por eso, fíjense en las unidades. Sí, ya entendí. Yo pensé que estaba hablándome en metros. Y yo. mm. Bueno, continúo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Porque si se dan cuenta que primeramente, y nos dicen, tras pasar un determinado tiempo, el primer carro pasa una señal de tránsito donde se marca que la velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros hora. El conductor al verla aumenta la velocidad a 80 kilómetros hora. ¿Cuál es la distancia entre los dos carros cuando el segundo carro llega a la señal de tránsito? Entonces, estos dos carritos van a estar siempre separados por la misma distancia hasta que el primer carrito ve la señal de velocidad máxima, que le dice, estás en esta área, usted puede circular a 80 kilómetros hora. Y después de esta distancia, aumenta su velocidad y el carrito 2, que está acá atrás, no ha aumentado todavía su velocidad cuando el primero llega a la señal. Entonces, eso es lo que queremos encontrar. Primero, tenemos que hacer conversión de unidades. Entonces, yo, en mi caso, prefiero pasar las velocidades a metros sobre segundo. A mí se me hace más fácil, entonces, 60 kilómetros hora va a ser, lo vamos a multiplicar por 1000 metros sobre 1 kilómetro por una hora que equivale a 3600 segundos. Y vamos a cancelar kilómetros con kilómetros, horas con horas. También simplifico ceros y da 600 sobre 36. Que esto aproximadamente les va a dar 16,67 metros sobre segundo. Y ahora lo vamos a hacer lo mismo con la otra velocidad. Entonces, 80 kilómetros sobre hora lo vamos a convertir. Entonces, por 1000 metros dividido en 1 kilómetro y una hora sobre 3600. Cancelamos
Cancelamos unidades. Y, uy, esto nos falta un 0. Y ceros cancelamos también. Y esto va a dar 800 sobre 36, que esto es aproximadamente 22,23 metros sobre segundo. Acá vamos a hablar de los decimales. A mí, yo como trabajo profesora, y como se los voy a pedir en los talleres, es que aprendan, manejen por lo menos 2 decimales. Y que pues el segundo ya sea aproximado, ya lo aproximen al siguiente o al anterior, dependiendo de lo que necesiten. Porque a mí ese es manejo más exacto. Pero pues, más o menos por decimales eso se puede correr unos hasta 10 puntos. Se me ha pasado que por decimales me dan resultados más bajos por 10 puntos o más. O sea, los decimales son el problema. Y lo primero que tenemos que hacer es encontrar el tiempo que demora el segundo en carrito en llegar también a la señal de los 80 kilómetros. Entonces, para eso hacemos, acá va rectilíneo, movimiento rectilíneo uniforme, entonces Dios ve todo. Importante, mnemotemia, Dios ve todo. Nos ve la cagada que hacemos. Bueno, ¿y qué sabemos? Sabemos la distancia y la velocidad. Entonces dividimos los 240 metros entre los 16,67 metros sobre segundo. Cancelamos metros con metros y la resolución de eso da 14,3 segundos. ¿Por qué no se los hago a mano? Yo ya los tengo anotados. Pero pues, ya deberían saber multiplicar y dividir. Y si no, voy a castigar a Ego por no enseñarles. Entonces ya sabemos cuánto tiempo pasó. Entonces, ese es el tiempo que va a transcurrir hasta que el carrito 2 llegue a la señal. Y ese es el tiempo que va a transcurrir en el que va a andar el carrito 1 a 80 kilómetros hora. Entonces, ahora vamos a encontrar la distancia que va a separar ahora los dos carritos. Entonces, la distancia nueva va a ser igual a la velocidad del carrito 2, que son 22,23 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 14,3 segundos. Acá podemos cancelar segundos con segundos y va a darnos 317,889 metros. Aprox. Entonces, esto puede subirles y darles los 320 que le está dando a la mayoría o hasta bajarles. No se preocupen por eso. ¿Entendieron la parte de lógica del ejercicio? Eso es lo importante, lo que les estaba preguntando. Entonces, a los que lo resolvieron bien, vamos bien. ¿Entendieron las clases de edad? Eso me alegra. Ahora, les voy a mostrar qué vamos a ver hoy. Hoy, súper básico, vamos a ver caída libre, que es la continuación del último tema que vieron en clase. Luego vemos movimiento parabólico, que lo vamos a dividir en semi y completo. Y por último, vamos a ver MCU. Ya, eso es lo que veremos hoy. Yo digo que la clase está suave, excepto por MCU, que puede ya algunos se les va a complicar. Yo digo, es de los temas que necesitas echarle coco para empezar a entenderlo. Después de que lo entienden, flying, bebés, flying. Entonces, vamos con el ayuda, me caigo. Hay
Les voy a estar contar. Hay 3 tipos donde es que podemos ver las anteriores clases en YouTube, en el YouTube de Nova Pregunta. Ahí pueden encontrar las anteriores clases y irse adelantando para los nuevos. Qué bien, décimo. Sí, estos son temas de décimo, aunque yo, desgraciadamente, yo lo empecé a ver en octavo. Desgraciadamente o no, lo empecé a ver octavo, porque en mi colegio lo veíamos física desde séptimo y es como, perdona. Entonces, cuando hablamos de tiros verticales, porque eso es la caída libre es parte de los 3 tiros verticales que existen. Generalmente ustedes les enseñan 2, que son los que importan, la verdad. El tercero prácticamente funciona igual que los demás. Los tiros verticales están el tiro hacia arriba, tiro que va hacia arriba, luego son 2 tiros que van hacia abajo. ¿Qué los diferencia? Es que en la caída libre, que es uno de ellos, la velocidad inicial va a ser igual a 0. Y en el tiro hacia abajo, la velocidad inicial va a ser diferente a 0. ¿Ok? Sí. Y nosotros en la clase de hoy nos vamos a centrar en caída libre, que es lo que sale. Porque tiro hacia abajo, la verdad, no encontré ejercicios en los que salga. Y es básicamente lo mismo de lo mismo. La gravedad no es, sí, por efectos prácticos, la vamos a usar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque necesita resoluciones rápidas, concisas y que la verdad no importan tanto los decimales dentro del examen de la UNAM. O sea, ignorando la resistencia del aire, en todos estos movimientos se ignora la resistencia del aire. En los tiros verticales y en la caída libre y el tiro hacia abajo, se ignora la resistencia al aire. Entonces, no importa la masa en ningún concepto. No, si una pregunta les dice, ¿tienen masas diferentes? Que hay una pregunta sobre esto, no, eso es de otro tema. No importa la masa en caída libre, tiro vertical o lanzamiento hacia abajo. Si le dicen, no hay resistencia al aire, o sea, que se ignora, a usted no le importa la masa. En el examen toma la gravedad como 10, en la mayoría de los casos se toma como 10. No se compliquen. Y si la toman como 9,81, lo mismo, o sea, la diferencia es poca. Y la verdad, entre los resultados son saltos grandes que usted, si la manejan 10, usted sigue sin equivocarse. Pues, ignoremos, tomémosla como 10 metros sobre segundo, pero es aproximado. Ahora, les voy a mostrar un videito. Espero que no haya problema en mostrarlo. Espérenme, ya se los pongo que no los tengo guardados acá. Que creo que ustedes ya debieron haberlo visto la mayoría. O es esencial para entender la caída libre. Que es la caída libre en vacío. Es esto. Que este video está más resubido y resubido y resubido. En resumen, acá van a mostrarles cómo caen una bola de boliche y unas plumas. En este momento hay aire en la cámara. Entonces, como pueden ver, la bola cayó primero, las plumas quedaron flotando. Y esto es cuando se trata con resistencia al aire, que son los casos no ideales. ¿Ok? Entonces, ahora, en el experimento le van a sacar el aire a la cámara, o sea, la van a volver una cámara de vacío.
¿Y qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que pase cuando crean cámara de vacío? Ambos objetos caen a la misma velocidad. Al tiempo caen a la vez. Ujú, sí, exacto. No importa la masa, el volumen o la densidad del objeto, que son lo generalmente usted puede complicarle cuando se lo calcule con aire, pues que estos dos objetos van a caer al tiempo, como ustedes lo dijeron. Acelerarlo, que ustedes ya saben. Me, me leyeron el pensamiento. Ujú. Como ven, caen al mismo tiempo. Entonces, esto va a pasar cuando les pregunten, uy, ¿me dejo de compartir? Sí. Entonces, esto es lo que va a suceder cuando les hablen de caída libre en el examen. Hay muchas preguntas que le preguntan si cambia la masa de un objeto cuando no hay resistencia al aire. Ignoren, no, es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Esto es lo mismo que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o MROA. Es exactamente lo mismo, simplemente cambia el eje de dirección y ya se establece una aceleración, que es la gravedad. Y para que no se confundan, la gravedad trátelo como una aceleración, no como una fuerza. Está mal decir que la gravedad es una fuerza. La gravedad es una fuerza cuando se multiplica por la masa. Si no, no, es una aceleración, es metros sobre segundo al cuadrado. Siempre. Entonces, básicamente lo mismo que tiro vertical. En vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Es lo único. Y lo digo, es que es un reflejo del movimiento. Entonces, por ejemplo, acá tengo, voy a mostrárselo en Hydro otra vez, compartir esta pantalla en su lugar. Tenemos a una personita que va a tirar una pelota hacia arriba, que va, que va subiendo. Y luego llega a un punto máximo, donde va a quedar en reposo. Va a alcanzar el reposo. Y cuando alcanza el reposo, va a empezar a caer. Entonces, acá lo vamos a dibujar por aparte. Entonces, primero sube y luego va a empezar a bajar. Entonces, ¿qué va a pasar con estos dos movimientos? Van a ser iguales. La aceleración siempre va a ser menos 10. Porque la aceleración va hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Va hacia abajo. Y básicamente es exactamente lo mismo. Va a llegar con la misma velocidad final y arriba van a empezar con la velocidad inicial igual a 0. Exactamente lo mismo. Si manejan tiro vertical, manejan caída libre, manejan tiro hacia abajo. Funcionan igual, lo recalco una y mil veces. Acá les voy a presentar las fórmulas, como ven, son las mismas. ¿Y acá qué pasa? Es que usted, para cuando hablamos solo de caída libre, se puede decir, cancelo esto y cancelo esto. Y le quedan hasta todavía más simples y fáciles de aprender. El tiempo es directamente, bueno, no, ahí no aplica. Aplicaría que fuera directamente proporcional si no estuviera al cuadrado. ¿Ok? No está al cuadrado. Entonces, la velocidad final es directamente proporcional al tiempo. La velocidad, lo mismo, es proporcional a la altura. La altura es proporcional al tiempo. Eso sí, el tiempo es inversamente proporcional a la gravedad. La única. ¿Ya? Es eso. Solo para, básicamente, se tienen que aprender las mismas fórmulas. Entonces, descansan en la parte de caída libre. Ustedes no se van a llorar aprendiéndose las fórmulas. Se tienen que aprender 4 y salieron. Entonces, vamos con un pregunta time.
Son 2 preguntas, entonces 1 minuto 40 lanzo una encuesta, luego inmediatamente lanzo la otra para que respondan. ¿Ok? No se dejen las fórmulas. ¡No! ¡Me niego! Apréndanselas, mentiras. Ya se las pongo acá al lado. ¿Cuál les sirve? Espera, miremos cuál les sirve. Se observa el tiempo, altura y velocidad. Les toca poner las dos. Qué horrible. Copio. Me dañaron mis diapositivas. Yo solamente lo hago porque los quiero. Si no, no. Si no, no. Entonces, ahora sí, vamos a poner un temporizador de 1 minuto y 40 segundos. Inicia de una vez. Ya empezó el temporizador. Y la encuesta. Y les voy a preguntar la primera, así antes de que se vuelvan locos. Es esta. Esta es la primera y esta es la segunda. Mm, no te creo. Ahí está la encuesta, muchachos. Condiciones para el lado que me respondan por lo menos el 80% de la sala y que saquen, bueno, y que la mayoría de votos esté en la respuesta correcta. Más o menos, ¿qué porcentaje le damos para que les dé el lado? Bueno, muchachos, se les acabó el tiempo. Empiecen a votar. 1 minuto y 40 ya pasó. Ya está la encuesta subida. Les voy a dar un tiempito porque 10 votos, no, ni 10 votos llevan. Dale, flashes, flashes. La segunda ahorita ya le pongo la encuesta. Creo que ya se puede poner. Fíjense, dice pregunta 1 y pregunta 2. No vayan a responder al revés. Están por ahí. Y para verla. Vayan a los 3 puntos, como el cuadrito hecho de puntitos. Ahí les debe aparecer encuestas. O sea, eso se llama herramientas. Deberían poder verla ahí. Muchachos, me están mamando mucho gato. Es que 26 votos. ¿Ya cuánto llevamos? No. Recuerden, tienen muy poco tiempo en la UNAM para responder las preguntas, ¿no? Más rápido. Lo necesito volando.
¿Qué pasó, Juan? Profe, tengo una pregunta. Cuando el tiempo está al cuadrado en la fórmula de la altura, multiplica al segundo y también al número, ¿cierto? Multiplica al número y a las unidades. No te va, no más. Mm, bueno, en la primera pregunta no se ganaron el ladito. Me votaron 35. Yo les dije, necesito que por lo menos el 80% me vote. Si no, yuca, no hay helado. ¿Ve? Yo soy anciano y todo gruñón. Si no me responden las preguntas, ni modo, no les voy a dar helado. A menos de que me participen en la clase, les doy helado, pero no. Me tienen que aprender el micrófono y participar. Sean lambones conmigo. Me ganan. O sea, si quieren helado y no contestan las encuestas, tenemos problema. Tendrán que lucirse solitos. Lucía, dime. Profe, en la primera tocaba aproximarlo, ¿cierto? ¿Puedes aproximarlo? Sí. Ah, bueno. Bueno, voy a cerrar la primera. La segunda, llevamos 29 votos. Les voy a mostrar los resultados. Me temo que la primera, nada, tal en nada. Ah, no, mentira, sí. Yo mirando al revés. Yo estoy mirando al revés, mis apuntes. Sí, en la primera, por lo menos nos respondieron bien. Ya después hablamos del resto. Y la segunda, ok, va bien, llevan 30 votos, pero 30 más. Ni la mitad de la sala me está votando. Al menos la mitad. Y empiezo a tratar de decir, bueno, heladito. Pero si no, no. Uh-uh. ¿Dónde se vota? Um, a ver, opción 1, en los 3 puntitos de abajo. Opción 2, en como un cuadradito que está hecho de puntitos. O sea, que ¿cómo te lo explico? Le das ahí que eso se llama herramientas de reunión. No te sé dónde, cómo más explicarte. Ujú, sí, en herramientas, encuestas y más cosas así. Eso. Entonces, creo que ya voy a cerrar también la segunda encuesta. La misma cantidad de votos. No me están votando más. Muy terrible. Hay 20 personas que están dormidas al menos. En esta sala hay por lo menos 20. Bueno, ya respondieron más. Fórmulas son las mismas, pero distintas incógnitas, ¿no? Sí, básicamente son lo mismo. Están despejadas y con incógnitas distintas. Si eres muy crack, te puedes aprender una de las dos y ya las reemplazas. Si no, apréndete ambas. Si te da pereza ponerte a... Entonces les voy a mostrar los resultados. Al final la encuesta. Finaliza la encuesta con 42 votos. Y, ok, ¿qué tal les puede contar? Se siente. Entonces, en las dos ganó la B. Pues, muy bien, muchachos, las dos en la B. No estamos tan mal, sí, no están tan mal. Al menos, no, la mayoría votó por la que eran. Fueron muy poquitos los que se fueron por las ramas. Y ya voy a entender por qué se fueron por las ramas, porque la verdad, la explicación de caída libre, si no se vieron la clase pasada, es nula. Pero yo les digo, profe, estamos usando la gravedad del 9.8. Si quieres, úsala así, si no, aproxima la 10 y con eso resuelves. La verdad, no necesitas, vas por los valores más cercanos y listo. Pero en mi caso yo prefiero usarla como 10 para las preguntas, para hacerlas rápido. Entonces,
La 2 me perdí resolviéndolo así. Ya voy a explicarles. ¿Ok? Ya les voy a explicar, muchachos, cómo va la cosa. La cosa va así. Vamos primero con la 1. Se las voy a responder acá para no pasar todo. Entonces, nos dice, desde lo alto de un edificio se deja caer un político. Ustedes le ponen la cara al político que ustedes quieran tirar. Quedan sus responsabilidades como ciudadanos. Y se observa que tarda 4 segundos en llegar al sol. Determina la altura del edificio y la velocidad con la que llega al sol. Primero, vamos a calcular la altura. Y por rapidez, uy, mi tablet, ¿dónde está el mouse? No lo veo. Que por rapidez vamos a usar esta formulita de acá. Y básicamente es meterle los valores a la fórmula. Entonces nos dice que el tiempo es igual a 4 segundos. Y ya, esa es la data que nos da. ¿Qué pasa? Es que como es caída libre, la velocidad inicial es igual a 0. Entonces podemos cancelar esto de acá. Y decir que la altura va a ser igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, la gravedad la vamos a tomar como 10 por el tiempo al cuadrado, que son 4 segundos al cuadrado dividido en 2. Y vamos a decir que 10 por 16 dividido en 2 va a ser igual a 160 dividido en 2, que es igual a 80 metros sobre segundo. Ay, metros sobre segundo. Esto me pasa por no ponerle las unidades, por hacerlo rápido, para que usen unidades. 80 metros. Entonces, por aproximación, porque usamos el 10 en vez del 9.8, sabemos que la respuesta correcta es la B. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre el primero o muy facilito? ¿Dudas, preguntas, acusaciones? Nada, estoy libre de cargos. ¿La podrías volver a explicar? Estaba fácil, pero en la ASCII dudé. ¿Qué es velocidad al cuadrado? Ok, ya les explico esta parte de las fórmulas de acá abajo. Entonces, como tienen dudas con con la parte de qué significan cada letra, se las explico acá rapidito. H es igual a altura. Velocidad con un cero abajo es igual a velocidad inicial. T es tiempo clásico de toda la vida. E es la gravedad. VF es igual a velocidad final. Cuando tienen los dos arriba es que los estamos elevando al cuadrado. ¿Ok? Ahora aquí volvemos acá. Me están diciendo que vuelva a explicar la pregunta 1. Entonces, de nuevo, la explico. Aquí chiquito. Tenemos que el tiempo es igual a 4 segundos. Y nos están preguntando la altura. La altura es nuestra incógnita. ¿Qué pasa? En caída libre, la velocidad inicial siempre es 0. Entonces, en la fórmula podemos cancelar este fragmento de acá. ¿Por qué? Pues 0 por el tiempo va a 0. Ya, por eso lo cancelamos y no nos interesa. Entonces, vamos. Tenemos gravedad por tiempo al cuadrado dividido en 2. Entonces, la gravedad van a ser 10 metros
sobre segundo al cuadrado por 4 segundos al cuadrado dividido en 2. Va a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado por 4 al cuadrado, que son igual a 16. O sea, segundos al cuadrado dividido en 2. Esto lo vamos a igualar a 10 metros sobre segundo al cuadrado por 16 segundos al cuadrado da 160 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, no, perdón. Acá se cancela. Van a dar 160 metros. ¿Y qué vamos a hacer con los segundos? Los cancelamos, porque segundos en la aceleración está dividiendo y en el tiempo está multiplicando. Entonces se cancela. Y por último ya vamos a dividir estos 160 entre 2. Y esto les da 80 metros, que por aproximación va a dar la D. ¿Ok? Y ahora sí, ¿me entendiste, Alison? Borramos. Y ahora, vamos por el... Uf, estoy ciega. Por ejercicio 12. Es todavía más fácil. Por efectos prácticos, vamos a usar esta de acá. Entonces, ¿qué tenemos de acá? Tenemos... Puta madre. Me van a ocular. No, no, borren eso, no dije nada. Tenemos una velocidad final, que es lo que queremos encontrar, una velocidad inicial que es igual a 0, entonces la cancelamos, y la gravedad y el tiempo. Básicamente la misma información de la pregunta 1. Entonces, decimos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es igual a 0, entonces omitimos, y van a quedar 10 metros sobre segundo al cuadrado por 4 segundos. Y acá yo puedo cancelar. Yo no estoy viendo qué estoy haciendo, ayuda. ¿Por qué es tan clarito lo del apunte? A ver, así, pero mejor. No me importa nada. Va a estar besito. ¿Sí, vamos? No. En fin. Entonces, vamos a decir que esto va a ser igual. Cancelamos segundos con segundos, pero cancelamos solo uno de los segundos de este que está al cuadrado. Entonces queda 40 metros sobre segundo, porque el cuadrado lo cancelé con los segundos del tiempo. Y así, o sea, básicamente era multiplicar 10 por 4. Y esa es la respuesta. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? ¿O continuamos? Me encanta cómo me ignora, muchachos. Iba a dar el lado para que el micrófono, pero no, ya no. Me están haciendo sentir mal, muchachos. Que así no se puede. Perdónenme, soy muy dramática. Esto me pasa por leer Oscar Wilde. No lo lean, es muy dramático el señor. Mentiras, se lo recomiendo. Ahora sí, vamos con nuestro otro asunto. Son los tiros con dos componentes espaciales. De acá van a meterle una velocidad en X y una velocidad en Y. Acá les voy a contar carreta un poquito de los dos a la vez y ya luego lo vemos un poquito más por separado. Entonces, el semiparabólico, que es el que usted tiene una altura inicial, que básicamente empieza arriba del movimiento y tira algo, que va así. ¿Me veo la cámara? Nos ignoró. ¿Los estoy ignorando ahora? Qué terrible soy. Siempre la velocidad va a ser 0. Sí, Alison.
pero nos están preguntando la velocidad final. Bueno, ¿y si se usara la otra fórmula? Ojalá, ¿cómo se puede hallar H con la fórmula de T? Ay, yo los estoy ignorando hace rato y yo es que no me hablan. No, ahora me sentí mal. Yo es que no me están ignorando a mí. Ok, ya va. Vamos con esta parte que me están preguntando de fórmulas. No entiendo la de abajo. Por eso, levántenme la mano, ábranme el micrófono inmediatamente si no miro sus mensajes porque me queda complicado. Yo es que acá en el celular para ver los mensajes y me ignoro. Yo soy genial. ¿En qué caso se usa la otra fórmula? Ok. Estábamos usando esta de acá ahorita y esta la otra fórmula. ¿En qué caso pueden usar la diferencia de las velocidades? Pues precisamente cuando tienen la velocidad inicial y la velocidad final y la inicial y quieren encontrar la altura. ¿Okay? Ustedes terminan despejando la altura, que eso la fórmula les termina dando velocidad final menos la velocidad inicial dividido en 2, esa es la gravedad. Y eso les va a dar la altura. ¿Ok? Solo si tienen las dos velocidades en el enunciado. Ahora, que si podemos despejar la altura de esta fórmula, sí. Pero es que esta fórmula es básicamente lo mismo que esta. Si quieres, se los compruebo. El tiempo lo estoy tratando en cualquier lado. Por eso me gusta más ahí, pero pues va a pasar de pantalla. Entonces, el tiempo va a ser igual a raíz de 2 veces la altura sobre la gravedad. Entonces, yo esta raíz la paso al otro lado como cuadrado. Entonces, ya t al cuadrado es igual a 2 veces h dividido en g. G pasa a multiplicar, la gravedad pasa a multiplicar el tiempo, es igual a 2h, y este 2 lo paso a dividir también, es igual a h. ¿Ven? Lo mismo, esta fórmula es la misma que esta, simplemente cancelan las velocidades. Ya. Esta así, o sea, esa es la explicación de las otra fórmula. Propi, cuando la velocidad inicial tiene valor, cuando se lo den. ¿Ya? La velocidad inicial en estos movimientos, bueno, en las de caída o tiro hacia abajo, tiene velocidad cuando le dicen. Si no, usted la toma como que es igual a 0. Sebastián, ¿se puede hallar H con la fórmula de T? Sí, eso es lo que acabo de responder. Con la fórmula de T, es lo mismo que la de H. Ay, gracias, vale. Me alegra que estén entendiendo así de fácil. Mi objetivo es que aprendan facilito. ¿Y si usara la otra fórmula? Ok, esto es lo que respondí, de que cuando tienen las dos velocidades pueden hacer la altura con las dos velocidades. Pues ignorados.com. Cuando nos da la velocidad, y cuando nos dan la velocidad inicial, en el enunciado, literal. Sí, o sea, en el enunciado la pregunta les dice, se lanzó con una velocidad inicial de tanto, tiene una velocidad inicial, si no, no. O en el momento que les da altura, tiempo y les piden encontrar la velocidad inicial, es porque tiene una velocidad inicial, si no, es igual a 0. La verdad es que sí, o sea, estas dos son exactamente lo mismo, simplemente se despejó una de la otra. La cuestión, estas dos son diferentes. La primera sirve cuando ustedes tienen el tiempo, pero no la altura. Y la segunda sirve cuando tienen la altura, pero no el tiempo. Entonces, en casos específicos usan la una o la otra. ¿Alguna duda que tengan más?
O sea, ok, pulgarcitos arriba, bien. Ok. Ahora sí, volvamos a tiros parabólicos. Primero les voy a explicar las características de los dos a la vez. Esas son las únicas de cinemática 9. Esas son las de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que sirven para movimientos horizontales y movimientos verticales. O sea, se usan las mismas fórmulas para esos dos tipos de casos. Ahora vamos a ver un movimiento que no las usa, que son diferentes. Y lo mismo, movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando no tiene aceleración, se usa Dios ve todo, que es distancia sobre velocidad sobre tiempo. Distancia va a ser igual a la velocidad sobre el tiempo. ¿Ok? Ahora vamos con movimientos en dos componentes, o sea, que tienen unas cualidades en el vector y otras en el vector X. O sea, en este lado van a estar afectadas por la gravedad, otras por una aceleración distinta o por una velocidad constante. Son distintos. Entonces, primero, vamos con semiparabólico. Semiparabólico es cuando usted tiene, el movimiento empieza desde arriba, ¿ok? Y tiene una velocidad constante en el eje X, pero no tiene velocidad en el eje Y. Entonces, sale de acá y hace y cae al piso. Y bien, tira desde arriba. Acá, ustedes sí pueden encontrar ejercicios con fricción, con una fricción hecha por el aire. Pero normalmente no. Son casos ideales. La física que ustedes van a ver para las pruebas son de casos ideales, que es cuando no hay fricción hecha por el aire. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tiene? Entonces, el tiempo del movimiento depende de la altura de la que se lanzó. O sea, entre más alto sea, más tiempo va a estar en vuelo el móvil. Si es más bajo, menor será el tiempo. ¿Ok? Y el alcance, cuando nos referimos al alcance, es qué tan lejos llega. Entonces, si tiene un alcance chiquito, llega acá. Si es un largo alcance, llega, por ejemplo, por acá. ¿Sí se ve? Sí. Entonces, el alcance depende del producto de la velocidad por el tiempo. Entonces, si es mayor la velocidad, mayor va a ser el alcance. Si más tiempo de vuelo tiene, mayor va a ser el alcance. ¿Ok? Ahora, vamos por el otro lado, por su hermanita. Por la parabólica, un tiro parabólico. Este tiro tiene algo muy específico. Es que básicamente tiene un espejo en la mitad del movimiento. Entonces, yo lanzo el proyectil. Y va a ser exactamente lo mismo de antes de llegar a su altura máxima y lo que va a hacer después de llegar a su altura máxima. O sea, tiene un espejo acá y se refleja el movimiento del lado izquierdo en el lado derecho. Okay. Entonces, ¿qué características tiene este movimiento? Es que la velocidad en el eje X va a ser siempre constante, diferente a cero. ¿Ok? Siempre es diferente a cero. En los dos casos, la velocidad en el eje X. Ahora, a mí me gusta decirlo porque es más fácil, es directamente pensarlo como una función cuadrática. Funcionan exactamente igual, usan la misma fórmula para encontrar la altura máxima o el vértice. ¿Y qué características tiene? Entonces, el alcance máximo de este movimiento es cuando lanzamos el objeto en un ángulo de 45 grados. Entonces, cuando se lanza a 45 grados, es en el momento que más lejos va a llegar. Y ahora, si queremos que la altura máxima aumente, o sea, que h aumente, tienes que ponerle un ángulo mayor a 45 grados
y menor a 90. Si lo tiras con 90, te va a dar un tiro vertical hacia arriba. ¿Okay? Entonces, menor a 90, mayor a 45, si quieres que el tiro llegue muy alto. Y 45 es el momento donde más alcance va a tener. O sea, ahora, si vamos a desmenuzar, les voy a mostrar cada uno de los movimientos por aparte. Entonces, tú aquí, compartir esta pestaña en su lugar. Entonces, les voy a hacer esto, van a poderlo ver en la si lo ven, sí se ve con las diapositivas. Esta es una aplicación que me gusta para mostrarles cómo funciona este tipo de movimientos, aunque tristemente no hay para todos. Entonces, primeramente, les voy a mostrar cuando se habla de un tiro semiparabólico. Entonces, si ven, acá el lanzamiento tiene una altura inicial y va a tener una rapidez inicial, pongámosle 15 metros sobre segundo. Entonces, la H es de 10, la masa es de 5. Vamos a mostrar los componentes de la velocidad y de la aceleración. Entonces, lanzamos. ¿Se fijaron en los componentes? Les voy a mostrar cada uno por separado. Primero, acá está con los vectores de la velocidad del proyectil. ¿A qué altura llegó? ¿A qué distancia alcanzó? Alcanzó los 21 metros. ¿Okay? ¿Qué me pueden decir de los vectores? Es la misma que usaba mi profe de física. Sí, esta me la robé de la Universidad del Tolima. Mentira, no. Sí, eso. Mi padre es tutor de física también en la Universidad de Tolima y me dijo, ten esto está bueno. Y yo, lo que digas. Igualmente es acceso libre a quien quiera. No, no se ven. Ahora, pero yo creo que debería censurarme más cuando hablo. Podría repetir la pregunta, ok. Entonces, acaba otra vez el lanzamiento, se los voy a poner lento y empieza acá. ¿Qué ven que está pasando con los vectores de velocidad? ¿Cuál de los dos vectores aumenta y disminuye? ¿O solo aumentan o se quedan constantes? A ver, ¿es constante? No. ¿Cuál? Ok, muy bien, ¿cuál? Ok, sí, disminuye la Y. No, el Y no disminuye. X constante. Constante en X. Ok, sí, correcto. En el eje X, la velocidad es constante. Entonces, ustedes cuando descompongan el movimiento, porque en algunos ejercicios tienen que descomponerlo, cuando le pregunten por la velocidad en X, siempre va a ser la misma. Es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, como vieron, la velocidad en Y cambia. ¿Y esto por qué sucede? Porque ahí se afecta una aceleración, que es la de la gravedad. Y por eso da esta forma de... O sea, por eso el movimiento es curvo. No cae recto, porque tiene una velocidad en X, y cae curvo porque pues tiene que caer, porque hay una gravedad. Si no hubiera gravedad, seguiría derecho. Entonces, ahora les voy a poner el caso, es que haya resistencia al aire. Y le voy a dejar la misma masa. Entonces, ¿qué cree que va a suceder? Acá llegó antes. Ok, llegó un poquito atrás. Llegó 1 metro atrás. Y esto se debe a la resistencia con el ángulo de 45. Ok, les explico. Esto es semiparabólico, les recuerdo. Esto es semiparabólico. Entonces, básicamente esto empieza desde, o la opción, desde arriba del movimiento o desde la mitad del movimiento. Si empieza desde antes de la mitad del movimiento, usted se le puede meter un ángulo de inclinación.
y se va a ver diferente, pero ya se los explico, ¿ok? Ok, la X ya dejaría, porque la frena, exacto, si hay resistencia al aire, va a frenarse en el vector X. Profe, ¿puedo volver a explicar los componentes? Ok, los componentes, espera, les pongo aire, compartir esta en pantalla. Entonces, el movimiento, este parabólico, hay un proyectil que va de acá a acá. Y para estudiar este movimiento, lo que hacemos es dividir el movimiento en dos partes. Uno en X, no, y otro en Y. Entonces, en X, que esto es por vectores, esto lo expliqué en la primera clase, cuando el semiparabólico empieza en su altura máxima, la mayoría de los casos, a menos de que te digan que empezó antes. Si te dicen que empezó antes, te dan una altura inicial de la que empezó el movimiento. Espérense. Les voy a explicar sin resistencia al aire. Sin resistencia al aire, el movimiento lo estudiamos. Parabólico 180 grados. ¿Ok? Supongo que te refieres a esto. Sí, o sea, completa un ángulo de 180 grados, pero no, es no te suelen preguntar. ¿Se te suelen dar este ángulo? Ah, la trayectoria. No, la trayectoria te dan un ángulo. Te dicen, se lanza con un ángulo tal. O si es semiparabólico que empieza a la altura máxima, el ángulo es cero de lanzamiento. Entonces, sin resistencia al aire, la velocidad en X es constante, no cambia, ni en el inicio ni en el final, a diferencia de la velocidad en Y, que esta está afectada por la aceleración. Lo que hace es que aumente la velocidad con el tiempo. ¿Sí? Entonces, acá tiene una menos velocidad hacia abajo, acá tiene un poquito más, y acá tiene mucha velocidad negativa en el eje Y. ¿Okay? Ahora, cuando hablo con resistencia al aire, que son casos muy pocos lo que se van a encontrar para lo que ustedes necesitan, es que la velocidad en X ya no va a ser constante. No va a ser constante. ¿Por qué? Porque va a haber una fuerza que le diga, te vas a ir restando. Sí, Jesús. La velocidad en el eje Y aumenta debido a la gravedad. Y ese aumento siempre es constante. Siempre va a ser de 10 metros sobre segundo al cuadrado, si lo igualamos así. Entonces, cuando hay resistencia al aire, Bx no va a ser constante. Entonces va a empezar a llegar antes el movimiento. Si sin resistencia al aire llegaba acá, ahora va a llegar acá. ¿Por qué? Porque el aire genera una velocidad contraria que hace que la velocidad en X empiece a reducirse muy lentamente. Pero la velocidad en Y va a seguir actuando lo mismo con o sin restricción al aire. A menos de que se cambie la masa del objeto. Entonces, ahora les voy a poner un caso en que vamos a lanzar un coche con resistencia al aire. ¿Ustedes qué creen que va a pasar si yo lanzo un coche ahora en vez de un balín? Ay, esperen, yo estoy compartiendo otra cosa. ¿Ustedes qué creen que pase si yo, en vez de tirar una bola de 5 kilos, voy a tirar un coche de 2000 con resistencia al aire? Depende mucho, porque en este caso con resistencia al aire va a llegar, va a tener menor distancia, Dicen que puesto menor distancia.
Sí, puesto que hay mayor resistencia, el carro genera una mayor resistencia al aire y por ende frenaría antes, creo yo. Ok. Sebastián, ¿qué me dices? ¿Mayor resistencia? A ver. Sí, o sea, pues sería así más que todo por la superficie o la forma de, digamos, la aerodinámica. Entonces, digamos, en la Ok, trayectoria. eso ya aerodinámica muy Ah, profundo que a ustedes no les ah, interesa saber, bebés. bueno, pero Prepárate. No me ilumines con tu conocimiento tan rápido. Y no cae porque más me vuelvo a cerca, humillar, depende. me vuelvo a humillar. Ah, y yo le debo un helado a usted, parce. La clase Pues, pasada de ejercicios. El coche es más pesado y cae más cerca, dependiendo de la velocidad, cae más lejos o más cerca. No sé. Veamos. La resistencia al aire va a seguir siendo la misma. ¿Está la misma? Ah, bueno. Ya esto es porque ya se iba, como dijo Sebastián, que por la aerodinámica, pero ignoremos. O sea, el coeficiente de rastre, que es, significa que hay mayor resistencia em, contra el objeto, ¿ok? Entonces, pero sigue teniendo resistencia al aire. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué pasa. Entonces, y ya verán, ustedes que me dicen, se me huyó. Dijo, no, no funcionó más. Va a lanzar un carro. Se fue el carro y, llegó más lejos. Y ustedes me estaban diciendo, no, cae más cerca. ¿Por qué creen que es? A ver. Y eso que la resistencia aumentó, pero me llegó más lejos. ¿Alguien tiene idea? La fuerza. La fuerza inicio fue la misma. Me pregunto, ¿por el peso es igual a o masa? Ok, les voy a repetir. Entonces, el proyectil anterior nos llegó acá a los 20, ¿no? A los 20 como algo. Que era con la bola de boliche, más o menos, nos llegó ahí. Entonces, ahora se los voy a tirar con el coche. No llegó más lejos. ¿Ustedes por qué creen que es? Les voy a mostrar con los componentes de la aceleración. A ver, lo mismo. Eso tenemos resistencia al aire. La gravedad ejerce más fuerza por el peso, porque actuaría la gravedad por el tamaño del objeto, por el peso puede ser, profe, la masa, por el peso, por la fuerza de inicio fue la misma, la fuerza, si la masa aumenta, la misma, ok. Entonces, básicamente, entre mayor sea la masa de un objeto, va a llegar más lejos, porque tiene mayor potencial, ¿ok? Entonces, si ustedes logran lanzar un objeto más pesado, si tienen la suficiente fuerza para lanzar un objeto más pesado, va a llegar más lejos. ¿Ok? Así sea que usen la misma fuerza, un objeto más liviano les va a compensar y les va a llegar más lejos. Entonces, pongámoslo, pero esto solo, y aclaro, funciona si hay resistencia al aire. Si no, es exactamente lo mismo. ¿Ok? No importa. Energía potencial, no. No estoy hablando de energía potencial. Hablo de potencia, que es un tema que va a ver relacionado con la cantidad de movimiento de un objeto, que eso ya viene después. En físicas que ustedes ven conceptos y conceptos los relacionan con otros muchos más. Entonces, es muy complicado explicarles desde la base sin metérmeles en lo avanzado. Profundice la resistencia al aire. La resistencia al aire, sencillo, es que el aire es una fuerza que va en contrario generalmente. Bueno, eso depende, puede ir al favor o en contra del movimiento. Si va en contra del movimiento la llamamos resistencia
y va a hacer que el movimiento me frene. Entonces, esta mano va en movimiento y este es el aire. Entonces, él va y me va a tirar la mano hacia allá. Y entonces, entre más fuerte sea la resistencia al aire, más me va a frenar el movimiento. Es eso. Eso es lo que implica la resistencia al aire. Y eso cambia cómo funcionan los sujetos. Entonces, una mayor masa le queda más fácil romper esa resistencia al aire también. O sea, un objeto de mayor masa va a hacer que el freno del aire sea menor. En cambio, uno de menor masa es más fácil que se lo lleve el aire. ¿Ok? Por eso también es que llega más lejos. Ahora sí, ya comprendimos este semiparabólico, este pedazo de semiparabólico. Ahora vamos a meterle aún más a semiparabólico. Unas, sí. Y todavía nos falta MCU y ya vamos 9:24. Ok, bien. Ahora, ¿qué pasa si es que no empezamos en la altura máxima? Sino más bien empezamos un poquito más arriba de la altura mínima, o sea, de y igual a 0. Y tenemos un ángulo de lanzamiento. Pues básicamente, esto es muy parecido al parabólico. ¿Y qué va a pasar? Pues el movimiento, si ven que acá, si puedo medir acá, no, esto me deja hacerlo. Acá, la altura, este es mi punto con la altura máxima. ¿Sí? Ya no empezamos con la altura máxima, sino que va a estar un poquito más adelante, dependiendo del ángulo del tiro. Y acá sí va a haber una fuerza en el eje Y. Entonces sí va a haber una velocidad en el eje Y y un ángulo de lanzamiento. Entonces ya es relativamente diferente al semiparabólico que les estaba mostrando. Esto es básicamente un tiro parabólico, pero el lanzamiento empieza un poquito más arriba y va a llegarles un poquito más abajo. Pero funciona exactamente igual. Entonces, lo mismo, les voy a mostrar los componentes de la velocidad. Y me dicen que ahí en la altura máxima es el espejo, ¿cierto? Sí. La altura máxima es donde está el espejo del movimiento. Después de la altura máxima funciona exactamente igual. Aunque con este, que ya tiene una altura inicial, no se ve tanto. ¿Por qué? Pues porque no es el movimiento completo antes del espejo. Entonces, les voy a mostrar lo mismo que pasa con los pesos. Ahora vamos a seguir sin resistencia del aire. Acá estamos sin resistencia hecha por el aire. Y vamos a ver si cuando le cambiamos la masa, cambia algo. Entonces lo tiramos en un ángulo de 35 grados, nos llega a 28 metros. Y si ahora tiro de mano, ¿a dónde me llega? Exactamente, al mismo lugar. Ahí voy de nuevo. Sin resistencia al aire, llegan exactamente igual. Eso es parte de las trampas de las cascaritas que le van a aparecer. A veces le hablan, la mayoría de los casos, sin resistencia al aire. Entonces, y le van a meter lo de las masas. Responde automáticamente. No cambia sin importar la masa. Es exactamente lo mismo. Y lo mismo, este que tiene una altura inicial, le van a dar esa altura inicial y el ángulo de lanzamiento cuando haga ejercicios. Y simplemente usted lo que hace es completar este movimiento hacia allá. Las especies hacia allá. Empezaría más atrás si empezara desde que igual a 0. Ahora, si vamos con el parabólico.
El parabólico tiene una característica muy especial, es que siempre cuando hablemos con un ángulo, les dicen, se lanza con un ángulo de 45 grados, es porque va a llegar al alcance máximo que tiene ese lanzamiento. Si tiene menos, ese no es el alcance máximo. Si tiene más, lo mismo. El único punto en el que llegan a un alcance máximo es con los 45 grados. Esto también aparece. Ahora, lo mismo, voy a tirar una bala de cañón a 45 grados, que ese es el alcance máximo que tiene. Veamos que llegó a 23,1 metros. Y si yo cojo y subo este ángulo, ¿dónde creen que llega? Bueno, llega antes. Y si lo hago un ángulo más chiquito, ¿dónde llega? Antes. Entonces, siempre se cumple, aun con el alcance vendría siendo la distancia, sí, esa es la distancia máxima que alcanza a recorrer el proyectil antes de volver a tocar el suelo. ¿Ok? Entonces, siempre ángulo de 45 grados es lo máximo de lejos que va a llegar. Y sucede lo mismo con la parte de resistencia al aire. Si es resistencia al aire, el peso importa. Si no, no. Llegan a la misma distancia, si tienen la misma velocidad de inicio. Ya. Y ángulo. De acá va a depender la distancia que alcance. Depende de la rapidez. Si la rapidez es de 6 metros, con un ángulo de 45 grados, miren dónde llega. Llega acá. Y antes nos estaba llegando por acá. ¿Ok? Y si yo aumento la rapidez a 23 metros sobre segundos, ¿sí ven? Se va a la nada. Y otra vez, los 15 metros sobre segundo, ¿a dónde llega? Llega acá. Entonces, lo único que les va a cambiar el movimiento si no hay resistencia al aire es la rapidez inicial con lo que lo tiren y el ángulo. Entonces, Profe, una pregunta. dime, Sofía. ¿La rapidez es lo mismo que la velocidad? No. Sí, pero no. La velocidad tiene en cuenta la dirección. O sea, por ejemplo, si mi movimiento va hacia la derecha, tiene una velocidad positiva. Pero si mi movimiento va hacia la izquierda, tiene una velocidad negativa. O si va hacia arriba, es positiva. Si va hacia abajo, es negativa. Básicamente lo mismo que el plano de coordenadas. Dependiendo a qué sector se vaya, la velocidad va a ser positiva o negativa. La rapidez, en cambio, no tiene en cuenta el sentido del movimiento. Siempre va a ser positiva. Pero unidades es lo mismo, simplemente velocidad usted la encuentra negativa, rapidez siempre positiva. ¿Quedamos claros, Sofía? Más o menos. O sea, la rapidez en este caso la hace referencias como a la velocidad que le da el cañón al objeto para que llegar más lejos, ¿sí? Pero en sí como Sí. concepto es diferente. Como conceptos son diferentes, pero en este es prácticamente lo mismo, porque si ven, la estamos tirando hacia la derecha. Entonces es positiva la velocidad. Entonces va a ser lo mismo que la rapidez. Entonces, voy a hacer una explicación rápida de esto porque es súper importante que entiendan la diferencia de velocidad y rapidez. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy acá y quiero llegar a mi casa, que está acá, y yo voy a una velocidad constante por este caminito, si ven que va hacia la derecha y hacia arriba mi andar, entonces mi velocidad va a ser positiva. Pero si, por ejemplo, yo estuviera a este lado de mi casa y yo tuviera que bajar por acá
luego dar la vuelta por acá, mi velocidad sería negativa. ¿Por qué? Porque estoy bajando y porque estoy yendo a la izquierda. Pero en estos dos casos, mi velocidad es constante, bueno, perdón, mi rapidez es igual en este momento 1 y en este momento 2. Estoy yendo con la misma rapidez, pero mi velocidad es positiva o negativa, dependiendo si yo voy a la derecha, a la izquierda, si voy arriba o abajo. ¿Ahora me tienes más claro? Es como valor absoluto de velocidad. Podemos decir que sí, pero no es el concepto. La rapidez ¿Y cuáles son es los lo... usos? ¿Por qué utilizamos una y otra? Ok. Usamos una y otra cuando hablamos de sistemas de referencia, cuando vamos a sumar las velocidades, cuando nos piden, saque el promedio de las velocidades tal y tal. Entonces uno va a tener una positiva y una negativa en algunos casos. Entonces, por eso se diferencia. Pero si te dan el dato de la velocidad, este objeto va a tal velocidad y en la fórmula esta rapidez, usted puede usar la velocidad exactamente como te aparece, si es positiva. Si es negativo, usted la pasa, usted le quita el negativo y la usa en la fórmula que lleva rapidez. Si tienes sistemas de referencia, sí. Si te dicen, por ejemplo, espera, les voy a buscar un ejemplo y en el que podría aparecer una velocidad negativa. En esa pregunta no está, pero que funciona así. Denme un segundito y se los muestro el ejercicio, que lo tengo por acá guardado. Cities, bueno, esto es más complejo, las aviso, es que tenemos este objeto que tiene una fuerza que lo lleva hacia allá, hacia la izquierda, ¿ok? Hacia la izquierda, ay, esto no, bolígrafo, esto es un bolígrafo, que va hacia la izquierda, que tiene una fuerza que es constante. Entonces, nos piden encontrar la velocidad de este objeto. Podemos decir que la velocidad de este objeto en el componente Y es positiva y en el componente X es negativa. ¿Por qué? Porque va hacia la izquierda. Y en el Y positiva porque va hacia arriba. ¿Okay? En este tipo de ejercicios nos pueden preguntar la velocidad y con eso va en relación. Pero no se preocupen por esto, estos no se los voy a explicar a profundidad, porque esto viene parte de dinámica y de estática, que son temas más despuesito. ¿Sí? Más o menos en este tipo de ejercicios les pueden preguntar si tiene una velocidad positiva o negativa. O si cuando frena un objeto, no. Y no dime. O sea, en este tipo de ejercicios les pueden preguntar si tiene una velocidad positiva o negativa. La rapidez de los ejercicios generalmente suele ser lo mismo que la velocidad. Entonces, ahora sí, comprendimos la parte de parabólico y semiparabólico también, aparte de esto de velocidad. Todos, ok. Mazo. Alison, ¿con qué te quedaste en duda? Si no tienes una duda exacta y es como pérdida, te recomiendo que te veas la grabación de nuevo. Me perdí un poquito en el tiro parabólico. Exactamente, ¿qué característica te hizo perder? Porque si no, te recomiendo que te das la grabación de esta parte o si no, busques otros videos. Porque vamos poquito atrasados. Pero, o sea, no se metan en presión. Entonces, si la mayoría estamos good, pasamos.
porque pues no me puedo quedar en un solo movimiento. La idea es que continuemos, ¿ok? Put Alison, vale. Entonces, vamos con lo siguiente. Ahora sí, estas son las fórmulas del movimiento parabólico. Y sí, se las tienen que aprender. Estas sí son de aprendérselas. Entonces, posición de la partícula, nos están hablando del objeto. El ángulo de tiro es para encontrar cuando no le den el ángulo del tiro, pero si les dan la altura y el alcance, ustedes pueden descubrir el ángulo de tiro. ¿Ok? Entonces, en esta, D es el alcance. H de la altura como siempre. T mayúscula es el tiempo. Cuando tiene una B, se refiere a tiempo de vuelo. Ahora sí, acá tienen que sacar senos y cosenos del ángulo. Pero las fórmulas les dicen si es seno o si es coseno. Sin es lo mismo que seno. ¿Ok? Y eso es básicamente si ustedes tienen la distancia, si les interesa la parte vertical o horizontal del tiro. Entonces ustedes descomponen si en el MRU o en el MRUA, dependiendo de lo que necesiten. Entonces, ahora sí va a seguir una pregunta. Les voy a poner las fórmulas por si las necesitan. Y acá está. Esta realmente es más de conceptos, la verdad. No van a necesitar estas fórmulas, pero acá se las dejo por si quieren, por si las extrañan. Tómenle capturita. Pero les doy un tiempo para que les tomen captura a estas fórmulas. 1, 2, 3 y 4. Recuerden las fórmulas, ya no existen. Ahora sí, se las voy a poner acá, ya están ahí. Tapan el texto. Ahora sí, les voy a dar 1 minuto y 40. Esta pregunta es sacada del examen de la nacional. Entonces, 1 minuto y 40 de poder resolverla. Es de conceptos. Esto lo expliqué. Si no me pusieron atención, tendremos problemas, ¿ah? Entonces, empiezo a correr. Pero las encuestas. A ver si en esta les va mejor. Sí, a ver si en esta sí ya podemos hablar de ladito. O si no, para el más lambón de la clase. O alguien que me deslumbre con la inteligencia. A ver. Se acabó el tiempo. Llevamos 20 votos.
A ver, les voy a dar un poquito más de tiempo mientras leo la pregunta y veo. Pero veo que unos se confundieron solitos. No me estaban prestando atención, ¿no? Hay que revisar eso. O de pronto se confundieron. A ver, dice. Actualmente, la prueba de la javelina consiste en arrojar una lanza hecha de metal o fibra de vidrio lo más lejos posible. Esto, chacha, es contexto. El peso máximo de la jabalina es de 800 gramos para los hombres y 600 gramos para las mujeres. Para el estudio del movimiento se desprecia la resistencia del aire. Un hombre y una mujer realizan sus lanzamientos usando jabalinas con el peso máximo permitido para cada caso. Los dos atletas imprimen la misma velocidad inicial en sus jabalinas. Es correcto afirmar que, importante, nos dice que se deprecia. O sea, que nos cae mal la resistencia del aire, que no la vamos a tener en cuenta, que la vamos a ignorar. Entonces, en esos casos, ¿qué va a suceder, muchachos? Yo hay algunos que la cogieron. ¿Qué pasó con el resto? Entonces, los voy a mandar a la horca porque me respondieron 28. Están respondiendo 28 nomás de conceptos. Los voy a mandar a la horca. Les voy a finalizar la encuesta. Solo 18 me respondieron bien la encuesta. Ya les explico por qué. Entonces, nos están diciendo que tienen pesos distintos, pero tienen velocidades iguales. La misma velocidad. Entonces, por alcance, va a ser igual o los dos. Porque para empezar, usan la misma velocidad y van a usar, en este caso, pongámosle que usan el mismo, y entendemos que también usan el mismo ángulo de tiro. ¿Sí? Porque buscan que sea el alcance máximo. Entonces, supongamos que lo lanzan con 45 grados. Entonces, tienen misma velocidad, mismo ángulo de tiro. Y nos desprecia el aire. Entonces, si nos desprecia el aire, o sea, no hay resistencia al aire, nos importa nada en la masa del objeto. Entonces, automáticamente, si decimos que la velocidad es la misma, con un ángulo igual, que llegan a la misma distancia porque tienen la misma masa, entonces podemos decir inmediatamente que la velocidad final, que es con la que llegan al suelo, es la misma. Entonces, la correcta es la B. La dice, la jabalina que lanza el hombre llega más lejos. ¿Por qué? Se usan la misma velocidad. Y no hay resistencia al aire, entonces inmediatamente sabemos que no. La jabalina que lanza permanece más tiempo en el aire. ¿Y por qué? No tiene nada que ver. No nos están dando nada de información que nos haga decir eso. Si decimos que tiene el mismo ángulo de tiro, si se usa la misma velocidad. Es decir, la misma velocidad, automáticamente el tiempo va a ser el mismo. Las de jabalinas reciben el mismo impulso inicial. No, porque acá ya sí tiene que ver la masa, pero la masa, pero como la estamos despreciando, la resistencia. Para el impulso sí tiene que ver la masa. Entonces el impulso inicial es distinto, pero llegan con pero salen con la misma velocidad. ¿Okay? Entonces por eso el impulso inicial no es el mismo. El hombre tiene que hacer más fuerza para lanzar su jabalina para sacar la misma velocidad que la jabalina de la mujer. ¿Okay? Por eso decimos que el impulso no es el mismo. ¿Claro? ¿Por qué la ven? La misma altura. Deberían llegar a la misma altura para que lleguen con la misma velocidad final. Por el momento, nada de helados, muchachos. Me están decepcionando.
Ni tampoco participa por vos. Terribles. No, no. Velocidad inicial es igual a la final. Sí. Sin resistencia del aire, sí. Es la misma. Porque se refleja el movimiento. No más que una es positiva y otra negativa. Decimos que la rapidez es igual, pero es lo mismo. La rapidez es la misma. La velocidad cambia, pero digamos que es igual. En función del ejercicio. Entonces, nace y muere con la misma velocidad. ¿Ok? Tenemos 10 minutos para explicar MSU. No creo que lleguemos. Así que, si están dispuestos conmigo a llegar un poquito más tarde, trasnocharnos de mañana, tengo que levantarme a las 4:30 de la mañana. Ya de sobrados. Si quieren, terminamos hoy lo que es MSU. Si no, terminan de ver la clase con Dan. Opinen. ¿Qué prefieren? ¿Terminar hoy o la otra semana? Con toda, profe. Hoy, la otra semana. Van 2-1, 3-1, 3-2, 3-3. Hoy, la otra semana prefiero. Ok, va encuesta, va encuesta. Ah, está Dan. No sabía que estabas preciosa. Acá te estoy echando carga. Pari. Pues sí, igualmente vamos a dar lo que podamos hasta las 10. Les voy a meter turbo en estos últimos 10 minutos, muchachos. Les voy a hacer. Ya lancé la encuesta, muchachos, rapidito. Respondan. Voy a la otra semana. Ya ganó. Qué perezosos son. 16 votos, 17. Son muy perezosos. Por eso no se ganan helado. Pero yo hago lo que ustedes me digan. Si no me quieren ver más, ni modo. Se aburrieron de mí. Yo también, pero si votan los demás. Total, espero que ustedes descansen, profe. Qué mentiras. Esos son falsas que mañana toca madrugar a clase. Sí, estamos todos iguales. Yo, ya hasta ahora yo ya debería estar dormido, muchachos. Desde hace una hora. Estoy acá despierta por ustedes nomás. Pero sí. ¿Qué tal si dejamos tan? ¿Tú qué dices? Las situaciones se acaban. Dan, ¿tú qué dices? ¿Empiezo MSU? ¿Tú terminas o ya dejo hasta acá? Dame tu hermosa opinión de lo que tú digas. Yo hago lo que tú me digas en este momento. O se fue. O te fuiste. Es mí. Te abandonaste, música. Bueno, por el momento, hasta las 10 llegamos. Entonces, continuamos hasta las 10 y los dejo irse a los que quieran. Hasta que el profe descanse. Ah, no, no, no. Ustedes no me van a robar estos últimos 8 minutos. ¡Ja! Yo soy compasiva, pero no tanto. Mi micrófono. Lucia, ya te tengo la mira. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué es MCU? Movimiento circular uniforme. Entonces, justo por eso, hoy me puse la cadenita de la Virgen para explicarles, para hacerles show. A ver si primero me la puedo quitar. Entonces,
Acá tengo mi cadenita y la voy a coger desde el centro y la voy a empezar a dar vueltas. ¿Ok? Si yo sigo moviéndola constantemente con la misma velocidad que no se ve, tristemente, me encantó la explicación de mi profesora que nos dio con una cadenita hace 2 años, pero tristemente no se ve. Entonces, imagínense que estoy frente a ustedes, que tengo una cadenita que la estoy sujetando desde el centro y que afuera de ella está el peso, o sea, está el móvil. Pero con hormigas y una lata, ¿en serio? Yo, o sea, yo acá ya tengo unas preguntas del examen, pero, y vean, les tengo un regalo, pero ya ahorita les cuento qué es el regalo. Entonces, tengo esta cadenita que está moviéndose, que tiene un peso al final de ella. Este peso que tengo acá es mi móvil, que es la virgencita. Entonces, es mi móvil y está conectada a un centro de masa en la que está rotando alrededor de esto con una velocidad constante y una aceleración constante hacia el centro. Entonces, les voy a explicar esto. ¿Qué son todas estas letras? Vamos por partes. Así, W, nos referimos a la aceleración. Bueno, yo la llamo aceleración a veces, pero es error mío. Realmente se llama velocidad angular. Es la velocidad angular, la W. AC es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la que hace que el móvil se mueva, el móvil no se vaya volando, porque el móvil, por la velocidad tangencial, pues, bueno, la velocidad, va a tender a irse volando. Y quiere ir, no quiere quedarse adentro. Entonces la aceleración centrípeta, que es la que conecta, general, la aceleración centrípeta es la que hace que vaya al centro. O sea, que se quede donde está dando vueltas, que no se vaya volando. Ahora, R es el radio del círculo. V nos referimos a velocidad tangencial, que es tangente al movimiento. Entonces, tangente al movimiento se refiere a que acá está el círculo y como ven, toca en un punto la velocidad y sale hacia afuera. Eso es la velocidad tangencial. Es esa línea verde, esta flechita verde, esa es la velocidad tangencial, que es lo que va a tender a hacer el móvil, querer irse hacia afuera. Pero por eso mismo, la aceleración lo lleva al centro. Ahora, ¿qué más? Esto. La diferencia de S. S es el sector del círculo, es un sector circular. Exactamente, no me acuerdo bien el nombre, pero es el sector circular. Y el triángulo es porque cambia. Entonces, generalmente nos referimos es que un desplazamiento de tanto en un sector circular, porque eso sucede en un círculo, ese es el cambio de posición dentro del movimiento. Entonces, eso se refiere con la variación de S, que es básicamente el desplazamiento que tiene el móvil. Lo mismo, pues va a ir cambiando el ángulo y ya, o sea, esos son conceptos. Entonces, existe una aceleración radial dirigida al centro, radial o centrípeta, calculada como la velocidad tangencial al cuadrado sobre R o el radio por la aceleración angular al cuadrado. Okay. Es necesaria una fuerza neta para mantener el movimiento circular, siempre apuntando al centro del orbital. Entonces, fuerza neta
va a ser igual a la masa del móvil por la aceleración centrípeta. Eso es lo que mantiene constante el movimiento y llegamos al final de la clase de hoy porque no alcanzamos para más. Entonces, ahora sí les voy a mostrar el regalito que les tenemos Dan y yo. Básicamente, no les vamos a calificar ya la parte de MCU, pero tienen taller. Hoy se sube taller al Classroom. Tienen que estar pendientes. Tiempo máximo, 1 semana. No vamos a calificar la parte de MCU porque pues ni modo, no se las alcancé a explicar. Y es que no, bueno, eso es facilito, profe, cómo era la fuerza, lo de la fuerza neta. Cómo me uno al Classroom. Gigi, tienes primero llenar un forms, que puedes preguntarle por el canal de Noah, por la comunidad de Noah, es @Noah, como dentro del Classroom, se envía y tienes que responder un forms, y después de responder un forms, te deja acceder al Classroom. ¿Cómo era lo de la fuerza neta? Que básicamente necesitas una fuerza constante. Fuerza neta nos referimos a la sumatoria total de la fuerza. Entonces, la fuerza total va a ser igual a la masa con una aceleración centrípeta. O sea, siempre va a haber una fuerza de igual magnitud que va a ser igual a la masa y a la aceleración centrípeta. ¿Ok, Alison? Pero pues eso es más adelante. Acerca del plazo, aún se pueden entregar los trabajos. Sí, todavía puedes, pero ya depende. A veces a los profes sí pueden subirte la nota, otras veces no. O sea, vas a parecer como que entregaste tarde, pero sí todavía los puedes subir. Y creo que todavía se puede ver lo que se subió. Igualmente ahorita hay un activo que es de mates, de análisis texto, análisis de imagen y ahora el de nosotros. Al Instagram no, a la comunidad de WhatsApp, de no, si no deben de tener el link del canal. Entonces, preguntan por el Classroom y le responden. ¿Ok? Entonces, cualquier duda, pregunta que quedó ya última, esto ya está fuera de clase, voy a cancelar grabación. Ya lo